Presentamos Estado Regional. Estado Regional. Sí, comenzamos con una nueva edición de Estado Regional, este espacio en que conversamos temas de la actualidad de nuestra región, y hoy vamos a conversar con el fiscal Michelangelo Bianchi, jefe de Análisis Criminal y Foco Investigativo del Ministerio Público de la región del Biobío. ¿Cómo está, fiscal? Bienvenido. Gracias por estar en la televisión pública. Muchas gracias por la invitación. Fiscal, bueno, vamos a tratar de hacer un análisis de la realidad regional, donde ustedes tienen mucho que decir respecto de este análisis, de esta sensación, ¿no?, que existe de inseguridad tan alta en nuestro país, en la región del Biobío también, por supuesto. Quiero partir un poco con eso, con su balance, su impresión. ¿Estamos realmente en una crisis de seguridad? ¿Estamos tan mal como percibimos los chilenos que estamos en materia de seguridad? Bueno, a ver, técnicamente, desde el punto de vista como fiscal, evidentemente hay una percepción ciudadana mayor de lo que ocurre dentro de la estadística. Claramente la delincuencia del país y también de la región ha evolucionado desde el punto de vista de los delitos que se cometen. Antes eran delitos bastante más sencillos, tanto de investigar como de modo de comisión, y también para la labor policial es bastante más sencillo desde el punto de vista de la prevención. La evolución delictual parte aproximadamente a unos 7, 6 años atrás, se acrecienta post pandemia, donde evidentemente existe un aumento significativo de la utilización de armas de fuego en distintos tipos de ilícitos y en particular en los delitos de homicidio. Y un delito de homicidio de por sí trae aparejada una percepción de inseguridad para la ciudadanía, y más aún cuando ese delito de homicidio se comete con un arma de fuego. Y desde ese tiempo, y más en los últimos 4 años, diría yo, principalmente post pandemia, el delito de homicidio cambia en cuanto a su modo de comisión. O sea, ya el homicidio con elemento contundente, con un elemento cortopunzante, es minoritario desde el punto de vista de la estadística y asume como modo de comisión el disparo en la vía pública, con ráfagas, en autos en movimiento, con bandas rivales, donde evidentemente la percepción de la comunidad se traduce en una mayor percepción de inseguridad. Y eso es lo que nosotros notamos desde el punto de vista de la ciudadanía, y claramente también nos significa un mayor desafío en cuanto a la investigación, a la persecución penal y lograr en definitiva condenas respecto de estas personas que han cometido estos delitos. Surge también la figura del sicariato, que antes no lo veíamos, personas que son contratadas para matar en el fondo, y que son profesionales en el acto de matar y que incluso prestan servicio a distintas organizaciones criminales, y también la presencia de extranjeros ligados a algunas agrupaciones criminales extranjeras, donde también produce percepción de inseguridad por toda esta fama que tienen estas organizaciones extranjeras. Yo creo que de ahí viene esta percepción. El tema del uso de armas, claro, ha sido creciente, evidentemente. ¿Se ha podido determinar el origen de esta, principalmente a grandes rasgos, el origen, de dónde salen estas armas? Ese es el gran desafío investigativo que tenemos. Nosotros desde el punto de vista del análisis criminal de la unidad que me toca dirigir, es precisamente la persecución penal en contra del tráfico de armas. Y claro, nosotros tenemos, o las policías mejor dicho, elementos tecnológicos para determinar origen de los disparos, hacer los match balísticos entre las distintas armas. Ahí hemos descubierto que hay armas que circulan por todo el país, o sea, match balísticos que dan con el norte del país, con Santiago, con Concepción, y uno dice, claro, esta arma circuló por todo el país matando, en el fondo, o hiriendo a las personas. Y el gran desafío, en definitiva, es determinar por dónde se ingresa el arma, por dónde se obtiene la organización criminal o la delincuencia el arma. Y se produce también, desde el punto de vista de la dificultad policial, que el hallazgo del arma en los allanamientos o en las detenciones de los sujetos es dificultoso desde ese punto de vista. O sea, el delincuente o la organización criminal oculta muy bien el arma para no ser descubierto, y eso evidentemente produce una mayor dificultad investigativa en ese sentido. ¿Y esta movilidad del arma también es parte de eso? Y esta movilidad del arma también es parte de eso. Afortunadamente, como le digo, las policías tienen elementos software tecnológicos para determinar trazabilidad de armas, y ahí nos encontramos con la sorpresa que tenemos causas vinculadas con el norte, con el centro, con la macrozona sur, donde la consecuencia es, en definitiva, esta arma circuló utilizándose a lo largo de todo el país. Y ahí hablamos
necesariamente o exclusivamente del arma o son los portadores del arma que también se van movilizando por las regiones? Están las dos alternativas porque efectivamente cuando nosotros investigamos figuras de sicariato, es gente que es contratada, principalmente de la zona norte, gente extranjera, y que esa gente prestó servicio a la organización criminal en distintas regiones del país. Y así nos encontramos con crímenes en Ovalle, con crímenes en Iquique, con crímenes en Santiago, con crímenes en Concepción, donde tenemos claro la misma arma e inclusive el mismo sicario. Fiscal, cuando hablamos de crimen organizado, muchas veces tendemos a pensar que es crimen organizado sinónimo de tren de agua, pero no necesariamente, ¿no? En ese sentido, el crimen organizado, en toda su esfera, en todo su ámbito, ¿está efectivamente instalado en la región? A ver, desde el punto de vista de los delitos cometidos, uno podría pensar que sí. Ya tenemos investigaciones donde existen elementos propios de lo que es el crimen organizado, como el lavado activo, el ocultamiento de bienes, la utilización de sicariato, armas de fuego. Todo lo que es organización criminal, desde el punto de vista de lo que es crimen organizado, se liga permanentemente al tráfico de drogas. ¿Ya? Esa es la actividad lucrativa para la organización. Un homicidio no es una actividad lucrativa para la organización. La organización, un homicidio es como una consecuencia de ganar territorio, de la enemistad con otra organización criminal, de una rivalidad con la otra organización, pero lo lucrativo respecto a una organización criminal es el tráfico de drogas. Y en ese sentido, claramente estamos en presencia de organizaciones criminales que operan en la región, principalmente en Los Ángeles, donde tuvimos un fenómeno importante de organizaciones criminales. Le hablo de 8 a 10 organizaciones criminales, de mayor organización y menor organización, con presencia de extranjeros y otras no tanto, donde afortunadamente el año 2021 la persecución penal ha sido bastante intensa, obviamente con la colaboración de las policías, y ha bajado harto la criminalidad organizada en esa comuna. ¿Cuáles son las estrategias que han permitido eso, fiscal? Básicamente, primero, tener policías, por decirlo, especializados en lo que es. Las medidas intrusivas son fundamentales, o sea, las interceptaciones telefónicas, los allanamientos, las detenciones, armar bien un caso en contra de una organización criminal, cosa de que no solo se puedan condenar a los que nosotros llamamos los soldados de la organización, que es el eslabón más bajo, sino el bando intermedio y también el bando más alto. Y principalmente con todo lo que legislativamente nos ha colaborado las diversas reformas, atacar el patrimonio de la organización criminal. Ahí es donde le duele. La organización criminal, sacarle a un soldado o sacarle condenado al último eslabón de la condena, al último eslabón de la cadena, es como un elemento fungible, se va a reemplazar por otro. Claro. Pero el patrimonio, el dinero, los bienes inmuebles, los muebles que tenga, las casas búnker, ahí es donde les duele y ahí es donde uno ataca eficazmente una organización criminal para, en definitiva, lograr bajar la organización criminal en esa entidad. Nosotros hemos tenido en la región situaciones como la de Los Ángeles, efectivamente. El año pasado, según recuerdo, Lota Coronel fue un foco grave en materia de homicidio. Lota y Coronel fue un foco bastante alto en cuanto a homicidio. Afortunadamente lo descendimos, le hablo de un descenso bastante marcado, pero ese fenómeno eran organizaciones criminales más pequeñas, más precarias. Eran jóvenes que partieron robando autos, robos con intimidación, robos con violencia, se hicieron de armas de fuego, y que es ahí donde tenemos que investigar, obviamente, cómo le llega a una organización tan precaria de jóvenes delincuentes estas armas de fuego, y empezaron a causarse muerte unos con otros. Lota, Coronel, y que parte con un delito muy dramático, que son 3 homicidios que ocurren en el sector de Playa Blanca. Y ahí es donde parte. Afortunadamente logramos individualizarlos, detenerlos, incautarle armamentos, allanarle casas, vinculado con el tráfico de drogas, y finalmente uno puede decir con cierta satisfacción que eran ellos, porque bajó el delito en Lota y Coronel. Subió después en otras partes que en materia de conversación. Pero Lota y Coronel es un fenómeno que nos trajo dolores de cabeza el año pasado y que hoy día puede decirse que está controlado desde ese punto de vista. Ahora, la cifra regional este año, a lo mejor usted tiene la cifra, yo no me acuerdo, pero son cerca de 70 homicidios los que se suman. Sí. Si nosotros lo comparamos, porque nosotros la comparación que hacemos desde el punto de vista estadístico es misma fecha, mismo número de delitos. Vamos a la baja a nivel regional, ¿ya? O sea, hay menos homicidios este año que lo que había en la misma fecha el año pasado. Pero ¿qué ocurre? Que hay 3 comunas que sufren un aumento de homicidios en relación al año pasado. Concepción, Talcahuano y San Pedro. O sea, 3 comunas grandes y 3 comunas que evidentemente son importantes en la región y que producen esta percepción
de que están matando a más gente que en la región. Pero sí tenemos descenso en Los Ángeles, Lota y Coronel, provincia de Arauco prácticamente no hay muy poco, y otras comunas que también sufrieron descenso. Pero Concepción, San Pedro y Talcahuano son aumentos significativos en homicidios. Y principalmente se mantiene esta evaluación, este análisis de que son muertes producto de enfrentamiento de bandas rivales, la mayoría. Sí, la mayoría son rivalidades de organizaciones criminales. Tuvimos una ola de homicidios en Concepción importante, que parte con un homicidio de un integrante de una banda importante desde el punto de vista de organización criminal, y ahí vino una serie de homicidios relacionados con eso, donde básicamente eran venganzas de una banda a otra banda, y claro, eso no aumentó la cifra, nos aumentó bastante la cifra en ese sentido. Lo que preguntaba antes, estas bandas internacionales que son reconocidas ya, efectivamente... ¿Ha habido operativos en la zona? ¿Están instaladas en la zona? Sí, en Los Ángeles vimos harta presencia de extranjeros desde el punto de vista de integrantes de organizaciones criminales, no en bandos medios y bajos, diría yo, no como líderes de organización, sin poder descartar aquello. Y también en presencia de sicarios que eran de nacionalidad extranjera, incluso uno huye del país y logramos la extradición en Estados Unidos. Y siempre se investiga la pertenencia o no de, y lo digo así con esas palabras, de Tren de Aragua o no. ¿Por qué? Porque el tipo puede decir que es Tren de Aragua con un afán de tener más fama, intimidar más, amenazar más, pero que lo diga él, tenemos que tener un antecedente objetivo de determinar que sea o no Tren de Aragua. Tuvimos también un homicidio importante años atrás, de una persona, un extranjero, que aparentemente estaba realizando acciones no acordes con lo que el Tren de Aragua le permitía, y también lo bajaron, como le llamamos nosotros, y en ese sentido sí se ve presencia de esas organizaciones, como le digo, siempre vinculados a la actividad ilícita de tráfico de drogas. O sea, esa es como la actividad base, por decirlo así. Lo otro son consecuencias de esa actividad base que es el tráfico de drogas. Ahora, en materia de investigación fiscal, ¿qué balance hacen ustedes respecto de detenidos, de formalizados? Bueno, para nosotros fue fundamental la decisión del gobierno de dotarnos de los equipos ECO, de los equipos de crimen organizado y homicidio. Nosotros, mirando en retrospectiva el pensamiento es qué hubiéramos hecho si no existieran los ECO, porque ha sido fundamental el apoyo con profesionales, con recursos, etcétera. Y lo que buscaba el proyecto ECO era, en definitiva, determinar autoría en delitos de homicidio. Había una gran cantidad de delitos de homicidios donde se denominaban o se determinaban como con imputado desconocido. Es decir, que no se sabía quién cometió el delito. Aparecía el muerto, no sabíamos quién era, etcétera. Y ese era como el objetivo principal del proyecto ECO, más allá de ir al sitio del suceso y recabar la información en el mismo momento, que es lo que nos trajo muy buenos resultados con el último homicidio que hubo este fin de semana, sí, a propósito de Halloween. Y ese era el objetivo más directo, por decirlo así. Pero el objetivo de determinar autorías y pasar de este imputado desconocido a conocido ha sido fundamental. O sea, nosotros tenemos un 89% de sujetos formalizados en causas de ECO, de 0 a 89%, o sea, fundamentalmente hemos podido descubrir quiénes están detrás de estos homicidios que antes de la existencia del ECO no se sabía, pues eran causas que no se podía determinar autoría, etcétera, y en ese sentido existe satisfacción y evidentemente estímulo para seguir trabajando en ese punto. Eso en relación al delito de homicidio. Como le digo, yo creo que el gran déficit que tenemos nosotros investigativamente es el origen del arma y cómo se hace la organización criminal del arma, porque hay mucha arma circulando. Y eso es lo que hay que atacar en definitiva. Y dentro de los hechos que ha habido durante este año, ¿cuáles considera usted que son los principales éxitos que ha tenido en materia de investigación en el Ministerio Público? Bueno, hay un hecho muy dramático, porque en general el delito de homicidio, sin desmerecer la calidad de víctima que pueda tener, son personas ligadas a la actividad delictual. O sea, la persona fallecida tenía de cierta manera relaciones con la organización criminal adversa o que se había enemistado con otra organización criminal, como le digo, sin desmerecer la calidad de víctima directa que tenga esa persona. Pero un delito que nos complicó bastante desde el punto de vista de sensación y también es la mujer que fallece en San Pedro de la Paz a consecuencia de un altercado de tránsito.
no teníamos nada, no teníamos pruebas, no teníamos testigos directos, de repente fotografías, tráfico de teléfono, determinaciones de georreferenciación, y damos con el autor del delito y se le imputa una cantidad considerable de homicidios, aparte de ese homicidio calificado que es el de San Pedro, y eso desde el punto de vista de la persecución penal es una gran satisfacción que esté en prisión preventiva, que el tribunal haya determinado su participación en un delito con prueba casi únicamente indiciaria. Tenemos investigaciones bien importantes de organizaciones criminales o de asociación criminal, mejor dicho, que se organizaron para cometer delitos, que también están formalizados, están próximos a juicio, y creo que la mayor satisfacción es la judicialización de esas causas. Y claro, uno podría decir, lo judicializo, lo llevo a tribunales, pero van a quedar libres, y el tema es que los tribunales acogen nuestros planteamientos y determinan participación y quedan en prisión preventiva. En este esquema delictual regional fiscal, ¿qué lugar ocupa el robo de cable? Bueno, el robo de cable es un fenómeno permanente en el tiempo, hace bastantes años. Nosotros el año 2018 declaramos el primer foco de cable, básicamente para sensibilizar a las policías, a nosotros como fiscales, y a uniformar también los criterios de denuncia de este delito, que quedó después uniformado como apropiación de cable. Luego, el año pasado, vimos que la estadística de la sustracción de cable iba al alza, claro. O sea, habían comunas en que eran muchos los delitos que se cometían. Era una preocupación permanente de la mesa de crimen organizado que tenía el gobierno regional, y declaramos el foco de cable tendiente a tres aristas en el fondo. El cortador del cable, que es el más débil, el soldado, el que está cortando el cable. El intermedio, que es el chatarrero, a quien le venden este cable. Y la organización criminal o el liderazgo, que es quien va a exportar ese cable, que es el más dificultoso de llegar. Y bueno, y además con la colaboración de distintas entidades como aduanas, impuestos internos, policías especializados, pudimos determinar cómo esa cadena se iba materializando, pudimos determinar cortadores, pudimos determinar chatarreros y pudimos determinar empresas exportadoras. Hemos hecho 3 procedimientos grandes con detenciones, con incautaciones de inmuebles también, de dinero en efectivo, en cantidades importantes, y determinamos en definitiva que por eso permanece tanto en el tiempo. Era una actividad sumamente lucrativa y que evidentemente se surte de estos cortadores, que es lo que produce interrupción del servicio eléctrico y es lo que la percepción ciudadana ve, pero que el chatarrero también comete delito y el exportador también lo comete. Entonces, de cierta manera, hemos atacado las 3 aristas del fenómeno de la sustracción de cable. Y es una investigación compleja, todavía sigue, todavía tenemos el foco abierto. Y ahí también lo que es relevante es que, a consecuencia de estas detenciones, de estas incautaciones, se produce el descenso estadístico de la comisión del delito. Que eso es lo que se busca, en definitiva. Fiscal, en septiembre el gobierno anunció la Fiscalía Supraterritorial. Sí. ¿Qué expectativas tienen ustedes de lo que debiera permitir esto? Que entiendo a grandes rasgos lo que permite es ya ver los fenómenos, valga el concepto, digamos, territorialmente un concepto más amplio, ¿no? Claro, se promulga la ley, tiene una aplicación progresiva, ya 3 años, va con distintos recursos de nuevos profesionales, nuevos fiscales que van a investigar. Tiene una competencia, como su nombre lo dice, supraterritorial, es decir, fenómenos interregionales. ¿Ya? Por macrozona. Por macrozona. Nosotros siempre trabajamos tanto en violencia rural como en algunos focos investigativos con macrozona sur, que involucraba, ¿no es cierto?, Biobío, Araucanía, los ríos y los lagos, porque compartían una delincuencia de cierta manera común. Principalmente el robo de cable, el robo de salmones y otros delitos, y la violencia rural. Esta supraterritorialidad o esta fiscalía lo que viene a hacer es formalizar esta manera de trabajo, de determinar que determinados fenómenos delictuales tengan esta característica de ser interregionales y sean atacados de esa manera. O sea, que se ataque el fenómeno como tal, no en una zona determinada, sino en todas las regiones que pueden estar involucradas y con los recursos propios de esta fiscalía y también con los recursos policiales especiales que debe tener. Es un gran avance desde el punto de vista del ataque a la organización criminal o a la agrupación criminal que pueda estar operando en distintas regiones del país. Fiscal, bueno, se nos acabó el tiempo. Le agradecemos mucho haber estado en Estado Regional conversando este tema que bueno, a todos nos tiene siempre pendientes, ¿no? Muchas gracias por gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Muy amable. Gracias a ustedes también por acompañarnos. Que tengan un buen fin de semana. Nos vemos el lunes. Estado Regional.